Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Tienen a la vista la filmina que dice estructura del hecho generador? Hola, profe, sí, la escucho y la podemos ver. Perfecto, muchas gracias. Sí, Bueno, disculparme con ustedes porque se juntó la semana de desconexión tecnológica con la semana que estuve mal de la garganta y con gripe severísima. Pero espero que podamos retomar desde donde nos quedamos en la última lección. No he leído todavía los trabajos que ustedes me entregaron. Espero hacerlo esta semana y que ustedes tengan su calificación para el lunes de la próxima semana. Y un dato interesante es que la sala pospuso la votación de esta consulta y la va a votar probablemente este miércoles, según me dicen, aunque la ha pospuesto ya varias veces. Sin más preámbulos, entonces, entramos a la estructura del hecho generador, si les parece. En la lección anterior vimos lo que está del lado izquierdo, la columna izquierda, que se refiere al elemento subjetivo del hecho generador. Voy a repasarlo hoy un momentito para tener claro todo el panorama. En la columna de la derecha está el elemento objetivo del hecho generador. Ambos elementos, subjetivo y objetivo, se descomponen en distintos aspectos. En el aspecto material, en el aspecto espacial, en el aspecto temporal y en el aspecto cuantitativo. Esto es, tengan presente que se usa la misma terminología para cada uno de esos elementos y por tanto pues hay que tenerlo por lo menos como esquema en la cabeza para poder diferenciar. Si me están hablando del aspecto espacial, ¿de cuál aspecto espacial me están hablando? ¿Del aspecto espacial del elemento objetivo o del aspecto espacial del elemento subjetivo? Esta distinción en dos elementos, subjetivo y objetivo, y subdivisión en los aspectos que ahí se mencionan, es propia de un profesor que se llama Fernando Sáinz de Bujanda, un profesor de la Universidad Complutense de Madrid que ya falleció hace bastantes años. Vamos a hablar en primer lugar de la columna izquierda, digamos lo último que vimos antes de que suspendiéramos clases hace 2 semanas. El elemento subjetivo responde a la pregunta: ¿quién realiza el hecho generador? El elemento subjetivo nos hace pues relación al sujeto del hecho generador. Puede ser descompuesto en distintos aspectos, ya lo decíamos en la filmina anterior. El primero de ellos, el aspecto material, es cuáles características o estructuras tiene que tener ese sujeto que realiza el hecho generador. El elemento subjetivo responde a quién, el elemento objetivo responde a qué. Cuando hablamos del aspecto material, del elemento subjetivo, ¿qué características, qué estructura le atribuye la ley al sujeto que realiza el hecho generador? Por ejemplo, en Costa Rica el impuesto a los combustibles tiene un único sujeto que es Recope, la Obra Costarricense de Petróleo. Entonces, ¿cuál es el elemento subjetivo, el aspecto material del elemento subjetivo del hecho generador del impuesto a los combustibles? Es Recope, la sociedad anónima que tiene el monopolio de la refinería y distribución de los combustibles en Costa Rica. Ese, dijéramos, aspecto material estaba muy simple, muy sencillo, se puede complicar. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, el aspecto material
me corrijo un segundo, en el elemento subjetivo, aspecto material del impuesto de la renta, no todos los impuestos, sino el impuesto de la renta denominado impuesto a las utilidades, el sujeto puede ser una persona física, puede ser una persona jurídica, puede ser un contribuyente, la ley le puede atribuir la categoría de contribuyente a un ente colectivo sin personalidad jurídica. Ese aspecto material del elemento subjetivo coincide con la figura del contribuyente, la persona respecto de la cual se verifica el hecho generador, que es la definición de contribuyente establecida en el artículo 17 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Sigue el artículo 17, puede recaer la condición de contribuyente en las personas naturales o en las personas jurídicas o en los entes colectivos sin personalidad jurídica, como los fideicomisos o las entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional. Ahora, esta norma del artículo 17 del Código Tributario requiere, exige que la norma material que define el hecho generador tenga una definición de contribuyente. Lo que quiero decir es que no basta con que esté previsto en el Código Tributario. Es necesario que la ley particular del impuesto tenga en la definición del hecho generador, en la respuesta a quién realiza el hecho generador, tenga ese tipo de definiciones. Si ustedes leen los artículos 2 y 3 de la ley del impuesto sobre la renta, se prevé algunos contribuyentes típicos que son entes colectivos sin personalidad jurídica. Dice las personas físicas, dice las sociedades, y además otros entes como por ejemplo los fideicomisos, las cuentas en participación y las sociedades de hecho. ¿Qué caracteriza a una sociedad de hecho? Que no tiene personalidad jurídica, que es de hecho. ¿Qué caracteriza a unas cuentas en participación? Que no forman una persona jurídica. También es una característica de los fideicomisos. Pero si no estuviera en el artículo 2 de la ley del impuesto sobre la renta esa definición, esa designación de los fideicomisos, de las cuentas en participación o de las sociedades de hecho, no podríamos decir que la estructura del hecho generador, aspecto material del elemento subjetivo del impuesto a las utilidades, hace recaer sobre fideicomisos, cuentas en participación y sociedades de hecho. Si no estuviera esa norma, no podríamos decir que la ley los designa como contribuyentes solo porque ya están previstos en el artículo 17 del Código Tributario. En muchos impuestos de patentes, recuerden que los impuestos de patentes son los impuestos que se pagan en la municipalidad, son una especie de contrapartida de la patente o del permiso que me otorga la municipalidad para operar en el cantón. En muchos de esos impuestos, cada cantón tiene el suyo, hay 83 leyes de impuestos de patentes. En muchos de esos tributos, pues está el problema de que no hay la designación de esos entes colectivos. Entonces, se podría pelear que sea un contribuyente o no. Recuerden que estamos todavía en el elemento subjetivo, en el sujeto, en la respuesta a la pregunta ¿quién realiza el hecho generador? Pues bien, ese quién realiza el hecho generador tiene relevancia el aspecto temporal cuando la ley dispone que haya
una cierta permanencia, una cierta transcurso del tiempo para que se realice el hecho generador. El caso típico es el de, otra vez, el impuesto a las utilidades, que exige una residencia en el territorio costarricense de 183 días. ¿Y de dónde sale ese número tan particular? 183 días, pues son 6 meses más un día. 183. Entonces, si yo no permanezco en el territorio costarricense 183 días, aunque obtenga rentas del impuesto a las utilidades, no soy contribuyente del impuesto a las utilidades. Puede ser que sea contribuyente de otro tributo, por ejemplo, el impuesto de remesas al exterior. El aspecto temporal, recuerden, es uno de los aspectos del elemento subjetivo en los que se descompone el hecho generador. En otras palabras, ¿quién es el contribuyente del impuesto a las utilidades? La persona que permanezca 183 días en el territorio costarricense y realice el elemento objetivo, que es la obtención de utilidades. También puede descomponerse el elemento subjetivo en otro aspecto, que es el elemento espacial. ¿En qué espacio debe estar quien obtiene esas rentas? Y en este caso, habíamos hecho alusión al aspecto temporal, permanecer 183 días. ¿En qué territorio? En el territorio costarricense. Tener o bien domicilio o bien residencia. En algún momento más adelante en el curso veremos la diferencia entre domicilio y residencia fiscal. Por tanto, esos 183 días aluden tanto al tiempo, al aspecto temporal, como al aspecto espacial. Déjenme que les cuente, no sé si se los conté la vez pasada, si esta anécdota repetida me interrumpen y pasamos al siguiente tema. Por esas cosas de la vida, hace muchos años yo estudié Derecho en Guatemala y terminé regresando a Costa Rica, a mi patria, y empecé a ejercer Derecho en Costa Rica después de haberlo ejercido en Guatemala. Pues bien, cuando tenía pocas semanas de haber regresado a Costa Rica, mi antiguo jefe en Guatemala me llamó y me dijo, necesito que como notario guatemalteco, yo era abogado y notario en Guatemala y era abogado y notario en Costa Rica, como notario guatemalteco, autentiques una firma de un señor guatemalteco en Bahamas. Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Es un viaje gratis a Bahamas, no es cualquiera el que se lo gana, y además me van a pagar por ir a autenticar la firma de este señor. Bien. Entonces, pues, en efecto, me mandaron los pasajes y me fui a Bahamas, autentiqué la firma del señor, me regresé a Costa Rica. Y surgen estas dudas. Primera, yo era contribuyente por lo que me pagaron, pues fueron 4 pesos, pero dijéramos a efectos del ejemplo, era contribuyente en Guatemala, en Bahamas o en Costa Rica. Opino que el aspecto material era la obtención de una renta que no estaba vinculada a la estructura económica costarricense. Aunque yo había migrado de Guatemala a Costa Rica,
esa renta no era una renta delimitada en Costa Rica. Yo estaba en proceso de adquirir la residencia y el domicilio lo tenía, pero la residencia fiscal en Costa Rica, porque aún no había cumplido los 183 días que dice nuestro reglamento. Entonces, esa renta, supongamos que hubiera sido de cierto volumen, como digo, más bien el pago era ir gratis a Bahamas, ir a hacer turismo. Esa renta no era parte del hecho generador del impuesto sobre la renta costarricense. En todo caso, era parte del hecho generador del impuesto sobre la renta o el equivalente en Guatemala. Vamos a saltarnos el domicilio porque les prometí que íbamos a verlo más adelante. Pasemos al elemento objetivo del hecho generador. Hasta ahorita, elemento subjetivo. A partir de ahora, elemento objetivo. Responde a la pregunta, ¿qué es el hecho generador? ¿Qué detona o hace surgir a la vida jurídica la obligación tributaria? Puede descomponerse, igual que el elemento subjetivo, en 4 aspectos: en el aspecto material, en el aspecto espacial, en el aspecto temporal y en el aspecto cuantitativo. Aspecto material. ¿Qué es el hecho generador? Es obtener una renta, consumir un bien o servicio. Es el acto jurídico o el negocio o el estado o la situación o el derecho, por ejemplo el derecho de propiedad, que está inscrito en la descripción del hecho generador de la obligación tributaria. Luego regresaremos. En el aspecto espacial del hecho generador, es el lugar donde se produce el hecho generador. ¿Recuerdan el ejemplo que les puse de... No era rajando que me mandaron a Bahamas, era simplemente para efectos de la clase. ¿Dónde se produjo la renta? No solo dónde estaba José María, el perceptor de la renta, sino en qué lugar se produjo la renta. Y ahí tiene lugar sobre todo el concepto de territorialidad en Costa Rica, en otros países es renta mundial, y en menor medida el concepto de residencia, que también estaba presente en el aspecto espacial del elemento subjetivo. ¿Dónde se produjo la renta? En este caso, en Bahamas. Me pagaron en Bahamas por un trabajo que hice en Bahamas. Por tanto, si el impuesto sobre la renta costarricense grava rentas de fuente costarricense, esa renta de fuente bahameña no estaba grabada en Costa Rica. El aspecto temporal del elemento objetivo hace sobre todo relación a si el impuesto es instantáneo o tiene un periodo fiscal. Así el transcurso del tiempo forma parte de la estructura del hecho generador. En algunos tributos pues no hay nada que no esté sometido al tiempo, pero dijéramos en algunos tributos el tiempo es despreciable. Es mínimo, realmente tiene poca importancia. Por ejemplo, en el impuesto general sobre las rentas, si yo consumo en un restaurante, pues es despreciable el tiempo. ¿En qué momento se produce el hecho generador del impuesto al valor agregado en el consumo del restaurante? Bueno, pues cuando hay acuerdo de cosa y precio
entre el restaurantero y el consumidor. Pero es un instante. El lapso de tiempo, la duración del tiempo, el hecho generador, pues en realidad no tiene mayor relevancia. En cambio, en otros tributos, el transcurso del tiempo sí que es importante. Por ejemplo, en el impuesto a las utilidades, el impuesto sobre la renta a las utilidades, el hecho generador son las utilidades que se obtengan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. El año fiscal forma parte del hecho generador, de la descripción del hecho generador. En el impuesto al salario, el periodo mensual forma parte del hecho generador. Las rentas en relación de dependencia obtenidas entre el primero y el último de cada mes. Si yo tuve unos ingresos muy altos, dijéramos en un lapso de 10 días, pues tengo que, por decirlo así, mensualizar ese ingreso para saber cuál es la base imponible del tributo. Y viceversa, si los obtuve en un lapso de tiempo más grande que el mes, pues tengo que reducirlo a el mes. En el aspecto cuantitativo del elemento objetivo se refiere a la cantidad de hecho generador, a la intensidad con que se realiza el hecho generador. Y este aspecto cuantitativo generalmente se mide, por ejemplo, en unidades materiales, en colones o en dólares. $1.17 por cada caja de banano exportada. ¿Cuál es el aspecto cuantitativo? La caja de banano de 18 kilos. Puede medirse en unidades de volumen, por ejemplo, litros de combustible, o puede medirse en unidades monetarias, por ejemplo, la renta, cuántos colones miden mi renta, o en el impuesto al valor agregado, cuántos colones forman el acto grabado con el impuesto al valor agregado. Digamos en el ejemplo del restaurantero, de cuánto fue la factura del consumo en ese restaurante. Este aspecto cuantitativo nos lleva a tributos fijos y variables. Vamos a ir viendo con un poquito más de detalle esos aspectos material, espacial, temporal y cuantitativo del hecho generador. El elemento objetivo es el comportamiento o el acto o el hecho jurídico en sí mismo considerado, no por vinculación a una persona, no por vinculación al contribuyente. Se refiere el aspecto material del elemento objetivo. Les recuerdo que pueden interrumpir en el momento que quieran. Se refiere el aspecto material al comportamiento relativo al objeto sobre el que recae el tributo. Generalmente es una manifestación de riqueza o bien una actividad o servicio del ente público. En alguna ocasión dijimos, al hablar de los principios constitucionales, que las manifestaciones de riqueza, la manifestación de capacidad económica pueden reducirse a 3. Renta, consumo, propiedad. Por tanto, el aspecto temporal normalmente se refiere a la obtención de una renta, a la titularidad de un patrimonio o a la realización de una actividad determinada de consumo. En tiempos más recientes se entiende también que recibir un servicio público que se paga mediante una tasa es también aspecto material del elemento objetivo del hecho generador.
Hay que decir que algunos tributos, ya hemos hablado de ellos, de fines extrafiscales, algunos tributos disuasorios, pueden contemplar como hecho generador indirectamente una capacidad económica. Es decir, comportamientos que provocan costos y, en consecuencia, esos costos son manifestación indirecta de una capacidad económica. Por ejemplo, en los impuestos verdes, en los impuestos para combatir la contaminación o para disminuir la contaminación, generalmente se rigen por el principio quien contamina paga. Usted en su fábrica tiene tantas emisiones de carbono, bueno, pues tiene que pagar por esas emisiones de carbono. ¿Y qué quiere decir esto? Que purificar el aire o que esas emisiones de carbono tienen costos sociales que son lo que genera el hecho generado, que son lo que conforma el aspecto material del elemento objetivo del hecho generado. En ese aspecto material, ojo lo que les voy a decir, que es una fuente de confusión. La doctrina suele distinguir entre lo material, que es la riqueza que se graba, y el objeto fin, que es la riqueza que se quiere grabar, y que siempre coinciden. Tal vez un ejemplo nos ayude a entenderlo mejor. En el impuesto al valor agregado, la riqueza que se quiere grabar, la riqueza objeto fin que se quiere grabar, es el consumo. ¿A quién se quiere grabar? ¿O la riqueza de quién se quiere grabar? La riqueza del consumidor. Si yo voy al restaurante, la riqueza de José María manifestada en el acto de pedir un chifrijo en el restaurante. Pero la ley, a pesar de que el que paga el tributo en la factura es José María, no llama contribuyente a José María, sino que llama contribuyente, designa como contribuyente al restaurantero, al que me vende el chifrijo. Y la riqueza que se graba es el comportamiento descrito en el elemento objetivo del hecho generador, a saber, vender. Recuerden que hasta hace poquito nuestro IVA se llamaba impuesto sobre las ventas. Vender el chifrijo en el restaurante. Se quiere grabar comprar, pero se graba vender. El objeto material es vender. El objeto fin que se quiere grabar es el que compra ese chifrijo. Lo veremos en el último tema de nuestro programa, que son los impuestos al consumo, pero en este tipo de tributos en los que hay traslación, se traslada el tributo, el restaurantero soporta el tributo porque el hecho generador está descrito en términos tales como vender, pero en el acto de venta le autoriza la ley a que me traslade a mi comprador el impuesto. Recordarán ustedes si han ido alguna vez a adquirir un bien o un servicio grabados con impuesto por valor agregado, que viene la factura con el bien o servicio y por separado el impuesto. Ese impuesto lo tiene que pagar el restaurantero, lo tiene que pagar la tienda, lo tiene que pagar el comerciante, lo tiene que pagar la Universal. Pero está autorizado el restaurantero, la Universal, el comerciante, a trasladarme, a cobrarme ese tributo a mí.
yo no aparezco en la definición o en la descripción del hecho generador. Yo, que voy a comprarme un chifrijo, no aparezco en la descripción del hecho generador. El que aparece es el vendedor, aunque haya traslación jurídica o aunque se espere que haya una traslación económica. Por otra parte, los hechos generadores, según otro autor español, Diego Echeverri, pueden entenderse como simples y complejos. Los primeros son hechos únicos o aislados, la transmisión de un bien. Supongamos que yo le vendo a Christopher mi automóvil, la venta de ese automóvil es un hecho único, un hecho aislado. La recepción de una herencia, en Costa Rica las herencias no están grabadas, en sí mismas no están grabadas. Mientras que los hechos generadores complejos se realizan, se llevan a la práctica por la conformación de varios elementos que aglutinados constituyen el objeto que se pretende grabar. ¿Qué es renta? Pues la renta es un hecho generador complejo, porque puede estar compuesta de rendimientos del trabajo, rendimientos de capital, rendimientos pasivos como alquileres, como intereses, como dividendos, rendimientos de actividades profesionales, puede también estar incorporadas ganancias patrimoniales. Simples y complejos. Nuevamente recuerden que estamos en el elemento objetivo del hecho generador. Decíamos que hay un aspecto temporal de ese elemento objetivo y que da pie a la distinción entre tributos periódicos e instantáneos. ¿Cuáles son los periódicos? No me refiero a La Nación, ni a La República, ni a La Gaceta. Los periódicos son los que tienen un periodo fiscal. Instantáneos son los que no tienen periodo fiscal. Instantáneos son aquellos en los que el transcurso del tiempo es despreciable. Generalmente los hechos generadores simples son impuestos instantáneos. Y generalmente los hechos generadores complejos dan pie a impuestos periódicos. Decíamos que en un hecho generador periódico, los elementos que forman el hecho generador, ese hecho generador complejo, se acomodan, se aglutinan, se ordenan en un lapso de tiempo. Ese lapso de tiempo tiene que estar definido por la ley. Por ejemplo, el impuesto de salario es un impuesto mensual. El impuesto de utilidades es un impuesto anual. Ese inicio y final de la renta en un lapso de tiempo está en el hecho generador, en la descripción del hecho generador en la ley. En el hecho generador instantáneo, aquellos que no tienen periodo, normalmente no viene explícitamente el aspecto temporal. El hecho generador puede ocurrir una sola vez. Por ejemplo, si alguno ha importado algo de Amazon, al pasar por la frontera, al llegar a Costa Rica y pasar por la frontera, supongamos que me compré una camisa o una blusa, al pasar por la frontera se genera el impuesto al valor agregado en la importación. Pero es un acto aislado. No quiere decir que yo sea importador habitual, no quiere decir el número de veces que realizo
importación cada vez que hay una importación. Como es instantáneo, como el aspecto temporal no viene predefinido por la ley, puede ocurrir de manera aislada en el tiempo y casi siempre de manera muy breve. En los hechos generadores periódicos o en el hecho generador de los tributos periódicos, tiene que entenderse incorporado al aspecto material del elemento objetivo el lapso de tiempo. Y normalmente, cuando hay un periodo, hay unas normas de atribución o de imputación en el tiempo. Ejemplo. Supongamos que yo me dedico profesionalmente a alquilar bienes inmuebles. ¿Qué quiere eso decir? Que no es una renta puramente pasiva, sino que yo me dedico, tengo una oficina, tengo secretaria, tengo cobrador, tengo una página web y tengo un edificio de apartamentos que lo alquilo a, eh, a los inquilinos. Pues bien, llega el último día del periodo fiscal, el 31 de diciembre, y hay dos inquilinos que, aunque estuvieron en el mes de diciembre, no han pagado la renta. La pagan el 3 de enero, se atrasaron y la pagaron el 3 de enero. Pregunta, ¿a qué periodo fiscal corresponde esa renta pagada el 3 de enero? ¿Al periodo fiscal anual que terminó el 31 de diciembre o al periodo fiscal que empezó el 1 de enero? Pues bien, eso no se puede dejar al feeling, al sentimiento de justicia, sino que hay unas normas en la ley que dicen que debo regirme por el criterio del devengo, excepto que pida autorización para usar el criterio del percibido. Si me rijo por el criterio de devengo es cuando se genera el derecho a cobrar la renta. Se generó en el periodo fiscal anterior, el que terminó el 31 de diciembre, porque era un alquiler correspondiente al mes de diciembre. Pero, y esa es la norma general en el impuesto de la renta, el criterio de devengo. Pero puede ser que yo solicite y que la autorización me autorice que en lugar de regirme por el criterio de devengo, me rija por el criterio del percibido, es decir, cuando recibo realmente el valor de la renta. Esas normas de devengo y de percibido complementan la definición de el aspecto temporal del elemento objetivo del hecho generador. Complementan el concepto de periodo fiscal. Otro ejemplo. Supongamos que alguno de los alumnos o alumnas, pensemos en Raquel. Supongamos que Raquel va a la Casa Blanca y aparta una refrigeradora. Necesita comprar una refrigeradora, la aparta en septiembre y dijéramos que la quiere para Navidad. La refrigeradora para su casa en Navidad. Entonces en septiembre da un enganche, en octubre da otra parte, en noviembre da otro 25% y con el aguinaldo el 20 de diciembre va y paga la cuota final. Recuerden que el impuesto sobre el valor agregado es instantáneo. Se produce en un instante. Entonces la pregunta es, ¿en qué instante se produjo? Cuando la aparté, dando el monto, cuando la aparté no, cuando Raquel la apartó, dando
la prima inicial, o cuando pagó más del 50%, o cuando no habiendo dado todavía ni un céntimo hay acuerdo y precio, o cuando paga la cuota final y le entregan la refrigeradora. ¿Qué opinas, Raquel? ¿En qué momento se produjo el impuesto al valor agregado? Profe, es que no sé si eso se puede, como ir dividiéndolo como a poquitos, como correspondiente al monto. ¿Entiende lo Respuesta, que digo? Digamos, sí. ajá, Respuesta, como no. recién, Respuesta en no se otros puede. países sí, en Costa Rica no se puede dividir el hecho generador. No. Entonces yo pensaría que se pagaría al final. Bueno, esa podría ser la solución. Podría si la ley lo dijera. Pero la ley dice lo contrario. La ley dice cuando se aparta, en el primer momento. Es decir, si vas a la Casa Blanca o a Goyo o a cualquier vendedor de electrodomésticos, tenés que pagar el impuesto completo en el momento en que lo apartas, aunque no hayas pagado completo el valor de la refrigeradora. Podría no ser así, pero la ley dice en el impuesto al valor agregado de las compras a plazos o de los apartados se producen en el primer momento, es decir, cuando se aparta la mercadería. Nos puede parecer injusto, nos puede parecer excesivo, nos puede parecer que el fisco nos quiere cobrar y todavía no tengo plata para pagar todo. Debería ser diferente si, pues no sé, una persona que quiero y aprecio mucho, pero que es bastante irresponsable con sus finanzas, para el último campeonato de fútbol decía, qué rico, voy a comprarme una pantalla grande para la casa. Con la primera cuota me la entregan y después ya no la pago más. Que me la rematen, la devuelvo una vez que se acabó el campeonato mundial de fútbol. Bueno, aparte de que seguramente es una muy mala filosofía financiera, esta persona pagó el impuesto de ventas, que eso era el precedente, el antecesor de nuestro impuesto por valor agregado, completo por la pantalla plana. Aunque solo lo disfrutó los 24 días o el mes que duró el campeonato mundial. ¿Por qué? Porque la ley dice cuándo se aparta. Cuando se entrega el monto inicial para reservar el bien, aunque se trate de una compraventa a plazos. Otro elemento u otro concepto del aspecto temporal del elemento objetivo del hecho generador que me interesa señalar es el concepto del devengo. ¿Cuándo se entiende realizado el hecho generador y surgida a la vida jurídica la obligación tributaria? ¿Cuándo se devenga el tributo? En los tributos instantáneos, pues el devengo normalmente coincide con el hecho generador. Como es un instante, como es despreciable, el devengo suele ser simultáneo, suele no haber distinción, o la distinción es despreciable, entre el hecho generador y el devengo de la obligación tributaria. Pero puede haberla en los tributos periódicos. Por ejemplo, en el impuesto a las utilidades, el impuesto sobre la renta a las utilidades, se devenga el tributo el último día del periodo fiscal. A las 12 de la noche del 31 de diciembre, por las rentas que se empezaron a obtener el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, los 365 días, se obtuvieron rentas.
y la renta es la que se ha obtenido en ese lapso de tiempo, pero se devenga el tributo el 31 de diciembre. Al extinguirse en el último instante del periodo fiscal, surge a la vida jurídica la obligación tributaria del impuesto a las utilidades. Devengo. Separémoslo de la exigibilidad. Surge a la vida jurídica el 31 de diciembre, pero puede pagarse en los 2 meses, 15 días después del hecho generador, después de el 31 de diciembre. Es decir, normalmente se termina pagando alrededor del 15 de marzo. 2 meses y 15 días, que si cae en un día inhábil, se entiende prorrogado al siguiente día hábil. Devengo. ¿Cuándo es el devengo del hecho del impuesto a las utilidades? Cuando transcurre completo el periodo fiscal, 31 de diciembre. No obstante, en otros tributos, por ejemplo, en el impuesto a la propiedad, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el periodo fiscal es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre, pero se entiende devengado el primer día del periodo fiscal. Supongamos que le vendo mi casa a Ignacio. Y se la vendo el 28 de diciembre, no porque sea Día de los Inocentes. No tiene nada que ver. Se la vendo el 28 de diciembre. Y ese día pues está cerrado el registro nacional. Entonces, Ignacio lleva la escritura a presentarla al registro público el 3 de enero o el 6 de enero, cuando abran el registro público. Y una vez inscrita en el registro público, lleva el testimonio a la municipalidad para que se inscriba también en la municipalidad. Supongamos que eso sucede, por decir alguna fecha, el 15 de enero. El impuesto a la propiedad de bienes inmuebles se genera el primer día del periodo fiscal, es decir, el 1 de enero. Con los bienes que estén en el padrón municipal, con los bienes que estén en el catastro municipal, en la lista de propietarios y de bienes asignados por propiedades y bienes a personas, el 1 de enero. Es decir, aunque Ignacio va a ser el dueño registral y catastral, en el sentido no de catastro nacional, sino de catastro municipal de esta casa, el 15 de enero, el único obligado tributario es José María, porque era el propietario del inmueble el 1 de enero. Después la ley le otorga unas características de solidaridad al adquirente, pero el hecho generador se produjo completo el 1 de enero. El hecho generador disparó el devengo de la obligación tributaria completa el 1 de enero, incluso aunque haya aspectos del hecho generador, el transcurso de 365 días, que no se hayan completado. En el aspecto espacial del elemento objetivo del hecho generador, se alude al territorio en el que debe ocurrir el hecho generador. Ojo, no estamos hablando donde debe estar el sujeto, sino donde el qué es el hecho generador debe tener lugar. Aquí hay una disyuntiva para el legislador. Si los hechos generadores deben realizarse únicamente en el territorio del ente impositor, por ejemplo, el artículo 1 de la Ley del Impuesto de la Renta al día de hoy dice: las rentas provenientes de
bienes situados, capitales invertidos o servicios prestados en el territorio costarricense. Aspecto espacial. Dentro del territorio costarricense debe producir renta de bienes, derechos o capitales. O dentro del territorio municipal en el caso de los tributos como el de patentes. Esa es una opción del legislador. Regirse por el criterio de territorialidad. ¿Dónde está el territorio de que sucede el hecho generador? El territorio costarricense. O bien, si el hecho generador puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Si este sujeto, este contribuyente, tiene residencia fiscal en Costa Rica y Costa Rica se rigiera por el criterio de renta mundial y este contribuyente tiene un apartamento, por ejemplo, en Miami y lo alquila, la renta de ese apartamento en Miami, si nos regimos por el criterio de renta mundial, es gravable en Costa Rica. En general, los países del primer mundo se rigen por el criterio de renta mundial y la mayoría de los países iberoamericanos, quiero decir los latinoamericanos que no son Brasil, se rigen por el criterio de territorialidad. Hay mucha discusión sobre la conveniencia u oportunidad de variar este aspecto espacial para que regirnos por la renta territorial o la renta mundial. Del lado de los opositores suele decirse la renta mundial espanta la inversión extranjera directa en Costa Rica. Del lado de los que lo apoyan dicen, bueno, pero es que el tributo que no se paga en Costa Rica se termina pagando en otro país, en el país de donde proviene la inversión. Supongamos que un francés compra acciones de la cervecería en Costa Rica y las utilidades de ese residente fiscal francés que se distribuyen en forma de dividendos por esas acciones están grabadas en Costa Rica, ¿sí? Porque se produjo en Costa Rica el hecho generador a saber distribución de dividendos. Pero también están grabadas en Francia y lo que hace Francia es que le concede un crédito por el impuesto que se pague en Costa Rica. Habrán leído ustedes que la semana pasada volvimos a entrar en la lista de paraísos fiscales. Hemos entrado y salido en una lista gris, no en la lista más severa de paraísos fiscales, sino una lista gris, una lista que estamos como en un cierto limbo de paraísos fiscales. Y la razón principal es porque Costa Rica se rige por el criterio de renta territorial. Mientras que los países de OCDE y los países que llevan la voz cantante en esta materia dicen que hay que regirse por el criterio de renta mundial. Profe, una pregunta, disculpe, buenas Sí. tardes. Sí, señor. Pero hay un proyecto que creo que están pasando, que son como más de 100 países que quieren aprobar una renta de un 15%. Sí, señor. ¿Ese proyecto corresponde a qué tipo de renta? Esa es una renta mundial, es una renta mínima mundial del 15% que pagarían las empresas multinacionales de un cierto tamaño, de una cierta magnitud, por las obtenidas en cualquier lugar del mundo. Ok, entonces nosotros vamos en camino a eso. O sea, todavía no lo tenemos, pero vamos en camino a... Sí, aunque dijéramos eso es un poquito distinto porque son, dijéramos, a Google o a Microsoft o a empresas de una gran magnitud que si operan en Costa Rica y en toda América Latina y no alcanzan como mínimo el 15% de renta, tienen que pagar la diferencia en
en Estados Unidos en el caso de esas dos multinacionales. Comprendo, comprendo. Esos países ya tienen renta mundial. Lo que pasa es que hay algunas reglas, sobre todo de imputación, que dicen que esas rentas que están generadas fuera del territorio estadounidense no se entienden grabadas en Estados Unidos, sino hasta que se repatrien. Entonces es muy fácil que algunas de estas compañías multinacionales operen en distintas jurisdicciones y no repatrian ese dinero, o cuando lo repatrian, pues han transcurrido ya varios años desde el hecho generador de la obligación tributaria. Quizás esa... Muchas gracias, profe. Sí, esa respuesta sí estuvo interesante. Gracias, José Francisco. Esa inquietud sobre cómo nos va a afectar a nosotros también tiene que ver con nuestro régimen de zonas francas. Si una compañía multinacional de estas así, de muy grandes, invierte en Costa Rica y tiene que pagar en el mismo instante en el que se genera la renta, en el mismo periodo en el que se genera la renta, tiene que pagar un 15% en Estados Unidos, en Europa o en el país de donde provenga la inversión de capital. Eso nos hace preguntarnos si en Costa Rica deberíamos considerar o no eliminar la exención de las empresas en zona franca. La respuesta simple debería ser sí, pero creo que es una respuesta bastante más compleja. Debería tomar en cuenta muchos otros elementos. Pero dijéramos, la respuesta simple diría, si no lo paga en Costa Rica, lo paga en Estados Unidos, bueno, pues que lo pague en Costa Rica, ¿verdad? Donde se genera la renta de esa empresa en zona franca. Como digo, esto que acabo de decir es una sobresimplificación. Hay muchísimos más elementos para tomar esa decisión. Aspecto cuantitativo. A veces, la descripción del hecho generador puede estar acotado a que se alcance una determinada cantidad, una determinada cuantía. Por ejemplo, en el viejo impuesto sobre los activos de las empresas, un impuesto que fue derogado hace... Mentira, no fue derogado, fue declarado inconstitucional hace ya bastantes años, como 20 años. El hecho generador quedaba condicionado a que se superaran los 30 millones de colones en activos como mínimo. Si yo tenía 29 millones, no se producía el hecho generador del impuesto a los activos. Y si superaba los 30, aunque fuera 30 millones y un colón, entonces sí se producía el hecho generador del impuesto a los activos. Vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos y regresamos en 10 minutos.